Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies per voler-nos acompanyar aquesta tarda aquí al Museu de l'Empordà. Com sabeu, avui és la primera activitat, avui fem la primera activitat vinculada amb la Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis de la Universitat de Girona, des que es va presentar la nova signatura del conveni amb el nou conveni que recuperava una mica la relació entre la ciutat de Figueres i aquesta càtedra de la Universitat de Girona. Ja hem començat a treballar en diferents activitats, tant de cares a aquest any com de cares a l'any que ve, juntament amb la càtedra, i per inaugurar aquesta nova relació que comencem avui vàrem estar parlant amb la Lluïsa, la directora de la Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis, de quina podria ser una conferència que podríem oferir-vos al públic. I la Lluïsa va proposar de convidar a la Patricia Mayallo a fer una conferència sobre una de les seves especialitats, que és aquesta mirada a la història de l'art a través del gènere i a través del feminisme. I ens va semblar fantàstic, evidentment, al museu, perquè a la Patricia la vàrem convidar també quan vàrem fer l'exposició de Dones artistes a l'Alt Empordà, Crear, pintar, viure, un treball de recerca que va comissariar la Cristina Massanés l'any 2020. Havíem d'inaugurar l'abril del 2020, per tant ja sabeu totes com va acabar. Allò es va acabar que no es va inaugurar l'abril del 2020, es va inaugurar l'octubre del 2020, però amb totes les restriccions que hi va haver durant l'any 2020 i 2021, doncs la Patricia no ens va poder acompanyar en una conferència presencial. Sí que la va fer de forma virtual i la tenim enregistrada, però evidentment teníem moltes ganes de que vingués al museu, de rebre-la i de poder-li ensenyar les nostres col·leccions i que també ens conegués una mica més. Muchísimas gracias, Patricia, por aceptar la invitación de la cátedra y del museo. Estamos encantados, como ya hemos comentado antes, de tenerte aquí. I res més, només dir que des del museu estem encantats de tornar a començar aquesta relació, de que com que ja estem treballant amb els nous projectes, ja veiem cap allà on van aquesta col·laboració i creiem que us agradarà moltíssim el resultat de la col·laboració. I per part meva res més, només agrair molt a la càtedra, a la Universitat de Girona, evidentment també a l'Ajuntament de Figueres per la signatura d'aquest conveni i agrair també una vegada més a la Patricia la seva col·laboració. Passo la paraula a la Lluïsa Feixedes, que com deia és la directora de la Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis de la Universitat de Girona. Doncs moltes gràcies, Eduard, regidora, i a totes vosaltres per venir. Doncs efectivament la càtedra té, sempre diguem 25 anys d'història, però ja són 28, em penso, a hores d'ara. Allà hem portat una publicació que vam fer l'any passat, quan vam fer l'acte oficial, diguem-ne, de celebració d'aquest aniversari. Si voleu, us ho podeu emportar quan marxeu i si no, aquests us els deixarem al museu perquè tingueu una mica aquest historial de tota aquesta col·laboració que va començar quan en Joan Armenguer era alcalde, precisament, que avui ens acompanya, que va estar activa una colla d'anys, després ho va deixar d'estar i coses de la vida, perquè tot és sempre com molt fluid. En el seu moment va ser molt important l'empenta que hi van donar l'Ajuntament de Figueres, però també des de la Universitat de Girona, el que llavors era el rector, el Pep Nadal, però sobretot també qui va ser la directora, que era la Maria Josep Balsac. Ella continua sent ara la directora emèrita perquè ella ja s'ha jubilat i justament pensant en aquesta jubilació i en quin seria el futur d'aquesta càtedra i pensant, et toca a tu més que res perquè no hi havia ningú més tampoc, el Departament d'Art Contemporani és petit, som els que som, i llavors jo hi havia treballat en el seu moment i llavors em diu, seria molt bonic reprendre la col·laboració amb Figueres, aprofitant també que la regidora, a més, és estudiant d'Història de l'Art amb nosaltres, professora associada nostra i per tant que també la relació era fluida i era fàcil. I llavors vam fer la proposta es va acollir, llavors ha entrat la burocràcia amb els seus ritmes tranquils, diguem-ho així, però vaja, finalment tot ha fet la fi que havia de fer i per això ara reengeguem aquesta etapa amb moltes ganes i per tant ens ireu veient, ja ens aneu veient, però vaja, ens ireu veient sovint, uns quants cops l'any a Figueres a fer activitats. També en farem a Girona i en farem on calgui perquè la vocació de la càtedra no és només figuerenca i la idea també és convidar gent d'arreu, d'aquí i de més enllà i d'on faci falta i de fet s'accepten suggerències. La càtedra té una virtut que és que en aquest món de la burocràcia és molt àgil, cosa que
o és més àgil que d'altres organismes i per tant doncs, estem completament obertes a propostes i veure la manera de fer-ho funcionar en relació amb les activitats del museu o no, depèn del que vagi sortint o obrint portes cap a d'altres camps. No? Per fer això tenim la col·laboració de la doctora Balzac, com dèiem abans, d'un consell assessor, que són els companys professors de la càtedra, entre altres l'Assumpta Bassas, no? que ens acompanya, les nostres becàries i estudiants, que també ens ajudaran, i evidentment tot l'equip del museu i l'Ajuntament, als quals doncs, us agraeixo molt la feina que feu. No? I molt breument, deixeu-me presentar la Patricia, ja ha explicat una mica l'Eduard com ha anat, això que la convidéssim. Patricia, muchas gracias por estar aquí. Muy rápido. Tengo el currículum aquí, pero lo tenéis en la web de la cátedra, no lo voy a leer, solo recordaré que ella es catedrática de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y es una de las primeras autoras, digamos, en nuestro país en escribir historia del arte feminista desde una perspectiva claramente feminista, moderna, y fue muy destacable en este sentido un libro que muchas o muchos de vosotros quizá conoceréis, que es Historias de mujeres, historias de arte, que un poco al revés, historias de arte, historias de mujeres, ¿lo digo bien? Historias de mujeres, historias de arte, lo he dicho bien a la primera, ¿no? Que es un poco un básico, digamos, para todos los que todas y todos los que nos hemos dedicado al tema en nuestro país, ¿no? Tiene muchísimas publicaciones, ha comisariado muchísimas exposiciones, proyectos de investigación. Quizá destacaría entre sus publicaciones la historia del arte español del siglo XX que publicó junto con Jorge Luis Marzo. No se llama exactamente así, pero bueno, es desde la Guerra Civil hasta nuestros días, que está en cátedra, que también es un manual básico, y entre las exposiciones, pues quizá genealogías feministas en el arte español, que también fue, junto con Juan Vicente Aliaga en este caso, que también fue un poco pues un antes y un después por lo que se refiere a la revisión del arte feminista en nuestro país, entre muchísimas otras cosas. Tenemos la suerte de colaborar de vez en cuando en proyectos, nos encontramos en jornadas, nos encontramos en congresos, ¿no? y nos vamos viendo, y junto con muchas otras investigadoras feministas en nuestro país, que poco a poco, de manera más o menos formal o informal, vamos haciendo red y vamos descubriendo y aprendiendo mutuamente y aportándonos cosas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. I per no perdre nada més, gràcies a tots. Espereu que ens veiem a les properes activitats, no? Que ja us anirem anunciant en el seu moment. I Mariona, moltes gràcies. Jo només dius això, que estic molt contenta aquest inici, aquesta arrencada de la càtedra d'art contemporani, de nou lligada a la ciutat de Figueres. Jo vaig ser una de les seves persones que anava a les sessions, que, en fi, quan va néixer aquí Figueres, em sembla que jo en aquell moment encara estava treballant al Museu de l'Empordà, o sigui, parlem de fa uns quants anys, i que, a més, lligada totalment amb el Departament d'Història de l'Art i amb la doctora Balzac a la Universitat de Girona. Per tant, quan tu m'ho vas proposar, no podia haver-hi altra resposta que sí, però un sí entusiasta. I bé, per la programació que ja he vist i que ja s'està treballant, doncs serà molt fructífera per la ciutat de Figueres i per tothom. Per tant, a gaudir-ne, agradecerte, Patricia, que hayas aceptado esta conferència, i bé, jo crec que no ens queda altra que deixar passar a la Patricia i gaudir de la seva ponència. Moltes gràcies. No sé si lo he encendido, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo también quiero empezar evidentemente dando las gracias al Museo del Empordà, a su director, Eduard, a la Cátedra de Arte y Cultura Contemporánea de la Universidad de Girona y a María Luisa Faxedas por acogerme. La verdad es que me hace mucha ilusión porque, como decía Lluïsa, hemos tenido ocasión de colaborar en muchas ocasiones. Y lo que me pidió Lluïsa es que hiciera una especie de balance y de reflexión sobre cuáles habían sido las aportaciones de las metodologías feministas a la historia del arte. Y he querido titular esta charla Intervenciones feministas en la historia del arte, que es una expresión
que no es mía, sino que la recojo de una de las historiadoras que más ha aportado a la reflexión feminista en nuestra disciplina, que es Griselda Pollock. Griselda Pollock, que utiliza esta expresión, intervenciones feministas en la historia del arte, porque ella sostiene, y es algo que yo suscribiría, que lo que han ido haciendo las historiadoras del arte feminista no es producir una historia del arte feminista entendida como un corpus disciplinar cerrado, sino es hacer una serie de intervenciones en la disciplina que han terminado subvirtiendo, pues perturbando o intentándolo lo que eran las bases estructurales de la disciplina tal y como se había ido configurando desde el siglo XIX. Para intentar ordenar un poco pues toda esta reflexión, he querido partir de 4 conceptos que creo que atraviesan gran parte de los debates que han mantenido a las historiadoras del arte feministas: el concepto de genio, por una parte, el concepto de agencia, el concepto de diversidad y el concepto de descentramiento, que me parece que son 4 vías de entrada que nos permiten pues intentar acercarnos a algunos de estos debates, a algunas de estas discusiones, que evidentemente son muy complejas, son infinitas y que aquí solo voy a poder de alguna forma evocar desde pues algunas perspectivas concretas. El concepto de genio, o más bien, como veremos, el cuestionamiento del concepto de genio, yo creo que ha sido uno de los primeros ejes de reflexión de las historiadoras del arte feminista, y en este sentido, aunque sea ya una especie de tópico, no podía dejar de referirme a un artículo que publicó Linda Nochlin en el año 71, titulado ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, que era una pregunta evidentemente provocadora, con la que ella pretendía plantear la idea o plantearnos la reflexión acerca de por qué en las historias del arte tradicionales o en las historias del arte hegemónicas no aparecían nombres de mujeres artistas y por qué no había habido, al menos aparentemente, equivalentes femeninos de Rembrandt, de Picasso, de Dalí, de los considerados grandes genios de la historia del arte. Y ella mostraba que algo que quizá para nosotras ahora pues es bastante evidente, pero no lo era tanto en el año 71, que si no había habido grandes mujeres artistas no era porque las mujeres carecieran de talento artístico, sino porque habían tenido que profesionalizarse en un entorno marcado por unos marcos que eran rígidamente patriarcales y que, por tanto, dificultaban el trabajo y la visibilización de la obra de las mujeres. A partir de aquí, el siguiente punto era recoger la pregunta de Nochlin y tratar de mostrar que sí había habido muchas mujeres artistas a lo largo de la historia y hacer toda una serie de investigaciones que de hecho siguen en marcha. Seguimos haciendo pues, historiadoras o investigadoras como María Lluïsa, como Assumpta Bassas, como muchas de las que estamos aquí. Seguimos trabajando en este campo y otros de las metodologías feministas, intentando rastrear cuáles han sido las aportaciones de las mujeres artistas a lo largo de la historia. En este sentido, la propia Nochlin y Anne Sutherland Harris dieron un paso bastante importante en el año 76, cuando organizaron esta muestra, que fue una de las primeras grandes exposiciones sobre la trayectoria de las mujeres artistas a lo largo de la historia, entre el 1550 y el 1950, donde ellas planteaban un recorrido muy ambicioso, rescatando, recuperando muchas obras de mujeres que habían estado en almacenes, en colecciones privadas que no se conocían,
pero lo hacían, y volveremos ahora a esto, utilizando todas las herramientas del atribucionismo y, digamos, de la historia del arte tradicional. Una aproximación cronológica, semblanzas biográficas sobre cada una de las artistas, muchas discusiones acerca de la atribución de las obras, comentarios sobre el estilo, es decir, probablemente toda una serie de cuestiones que eran necesarias en tanto y cuanto estas obras nunca habían sido estudiadas, pero que por otra parte lo que hacían era aplicar al estudio de las mujeres artistas todo lo que habían sido las herramientas metodológicas de la historia del arte tradicional. Y esto es precisamente lo que cuestionaban estas dos historiadoras británicas, Roscica Parker y Griselda Pollock, en un libro que también marcó su época, un libro que publicaron en el año 81 que se titulaba Old Mistresses, Women, Art and Ideology, y ellas eligieron este título, Old Mistresses, para intentar mostrar cómo la propia historia del arte había expulsado a las mujeres de la disciplina, porque ellas hacían un juego de palabras que es pues intraducible, mejor dicho, en castellano. Intentaban ver qué ocurre con un término tan acuñado como old masters, maestros antiguos, cuando se aplica a las mujeres y no hay equivalente, ¿no? El equivalente sería old mistresses, que en inglés, como sabemos, es un término ambiguo porque mistress en inglés quiere decir amante, ¿no? Por tanto, esto ya nos daba una idea de cómo la disciplina de la historia del arte desde sus orígenes se había hecho a base de una expulsión, decían ellas, que no un olvido, sino una expulsión de las mujeres del propio campo disciplinar. Y por eso cuestionaban esta perspectiva de Sutherland Harris y Nochlin en su exposición, porque decían o se hacían una pregunta que yo creo que sigue siendo una pregunta bastante válida y bastante pertinente hoy en día. Se preguntaban a sí mismas, ¿es suficiente añadir el nombre de las mujeres a la historia del arte para hacer una historia del arte feminista? Y la respuesta que ellas daban era evidentemente no, ¿no? No es suficiente porque la historia del arte en sí misma parte de unas estructuras metodológicas y de pensamiento que son patriarcales y por tanto la intervención feminista en la historia del arte que ellas reclamaban no se ceñía exclusivamente a incorporar a las mujeres, sino también a replantearse todas las herramientas, las bases metodológicas a partir de las cuales la disciplina se construye y que han sido precisamente las que han contribuido a arrinconar, cuando no borrar completamente a las mujeres de los registros de los museos, los libros, los archivos, etc., ¿no? Un ejemplo claro, y por eso aludía a ello al principio, muy significativo de lo que puede implicar asumir sin más las herramientas habituales de la historia del arte para plantearse el lugar o la situación de las mujeres, tiene que ver con ese concepto tan controvertido como es el concepto de genio, ¿no? Que es uno de los conceptos que ha sido más debatido por las historiadoras del arte feminista, que no se han puesto de acuerdo en cómo enfrentarse, ¿no?, a esta noción de genio. Algunas historiadoras han abogado por reivindicar la categoría de genio desde la perspectiva de las mujeres e incluso reivindicar la categoría de la genia, ¿no? Otras historiadoras y teóricas, por el contrario, han subrayado que esa categoría está tan impregnada desde el principio de connotaciones patriarcales
que desde un punto de vista feminista no se puede hacer sino cuestionarla, ¿no? Esto es lo que hacía, por ejemplo, Christine Battersby en este libro titulado Gender and Genius, donde ella estudiaba cómo el concepto de genio desde la antigüedad había estado ligado a la masculinidad y había sido pensado en términos masculinos. Mientras que Carol Duncan, en otro artículo también muy influyente del año 75, alertaba acerca de los peligros que podía tener el concepto de genio desde un punto de vista feminista, porque asumir ese concepto, según ella, era seguir considerando a los artistas, es decir, a los hombres artistas, y a lo masculino como norma o como sinónimo de lo universal, ¿no? De hecho, decía Duncan, si asumimos sin más los criterios asociados al genio, lo que hacemos es asumir los parámetros de evaluación estética establecidos desde un punto de vista patriarcal, y son precisamente esos parámetros los que han hecho que tradicionalmente se minusvalorase la obra de las mujeres, ¿no? Y precisamente lo que tendríamos que preguntarnos desde un punto de vista feminista, decía ella, es qué quieren decir algunos de esos parámetros, qué entendemos por calidad, ¿no? ¿Por qué una obra es considerada genial o buena o valiosa? ¿Quién dictamina la calidad de la obra? ¿En qué valores se basa el juicio estético dominante? ¿De dónde provienen estos valores y qué experiencias dejan fuera estos valores, ¿no? Son toda una serie de preguntas que la historia del arte en el año 75 todavía no se había hecho y que en gran medida pondrán sobre la mesa las historiadoras del arte feministas. Me refería antes a la crítica que hacían Parker y Pollock de la exposición de Nochlin y Sutherland Harris, y esta crítica en parte tenía que ver también con este otro concepto que vamos a tratar ahora y que también ha sido muy importante desde la perspectiva feminista, que es el concepto de agencia. Porque uno de los problemas que ellas veían en la perspectiva de Nochlin y Sutherland Harris era que ellas partían de una visión muy heroica de la historia de las mujeres artistas, ¿no? Las mujeres como una especie de pioneras, de grandes luchadoras que habían ido superando obstáculo tras obstáculo hasta llegar supuestamente a la integración en el sistema del arte en el siglo XX. E incluso algunas historiadoras como Germaine Greer presentaban la historia de las mujeres artistas como una carrera de obstáculos, así titulaba ella su libro del año 79. A Parker y Pollock y a muchas historiadoras después de ellas no les gustaba esta visión de la historia de las mujeres, no solo porque era una visión profundamente victimista, sino porque parecía desproveer a las mujeres de agencia, como si hubieran sido una especie de víctimas pasivas de la opresión patriarcal que, digamos, habían superado esa opresión a base de sortear las barreras que desde la sociedad se les habían impuesto, ¿no? Frente a esto, muchas historiadoras han subrayado la importancia de reivindicar la agencia de las mujeres, es decir, de subrayar que las mujeres no se han limitado a sortear las barreras que les ponían otros, ¿no? Ni se han limitado a reproducir los marcos de sentido disponibles, sino que muchas veces se han apropiado de ellos para resignificarlos e incluso para inventar y generar marcos de sentido completamente nuevos, ¿no? Y el subrayar esta agencia, ¿no? Creo que ha sido también una línea de trabajo muy fructífera dentro de las metodologías feministas en la disciplina de la historia del arte.
un ejemplo de este tipo de agencia y de cómo se han ido construyendo, como decía, las mujeres sus propios marcos de pensamiento, es la cuestión del estudio del desnudo, que ha sido muy problemática para las mujeres artistas porque durante muchísimo tiempo les estuvo totalmente vetado o casi vetado el acceso al dibujo del natural y por tanto al estudio de la anatomía humana. Y solo a finales del 19 empiezan a acceder con más facilidad, ya fuera en academias privadas o ya fuera en las escuelas oficiales de Bellas Artes, al estudio del modelo desnudo, en un momento además en el que el significado del desnudo y en particular del desnudo femenino estaba cambiando. El desnudo ya se estaba liberando de todas esas coartadas mitológicas o religiosas en las que había tenido que refugiarse a lo largo de gran parte de la historia y se estaba convirtiendo en un género por derecho propio y además en un género que fue visto como una especie de estandarte de la modernidad y por eso fue cultivado por muchos artistas de vanguardia. Esto explica que muchas mujeres se plantearan el reto de trabajar con el desnudo femenino, pero este era un reto desde luego bastante complicado, porque cómo podían posicionarse las mujeres frente a un género que por definición era un género visto desde una perspectiva masculina y muchas veces producido para ser contemplado por una mirada masculina. Esto es lo que se plantea, por ejemplo, Gil Perry en este texto que os pongo en pantalla. Ella plantea la pregunta de qué hacen las mujeres frente al desnudo femenino. ¿Se limitan a reproducir las fantasías voyerísticas de muchos artistas hombres? ¿Repiensan el desnudo desde una perspectiva diferente? Y lo que nos muestra Gil Perry es que no hay una respuesta única, como suele ocurrir muchas veces con la obra de las mujeres a esta pregunta. Hay mujeres que parecen reproducir más o menos una visión erotizada del cuerpo femenino desnudo. Hay otras, sin embargo, que plantean una subversión bastante más explícita de los modelos dominantes y Gil Perry ponía el ejemplo de Jacqueline Marval. Marval, que era una artista que mostró sus obras en los salones de otoño y en particular mostró esta obra Las odaliscas, una obra que estaba basada evidentemente en muchos precedentes de la pintura orientalista como la pintura de Ingres o incluso en la reinterpretación que habían hecho de todas estas fantasías orientalistas los artistas de vanguardia. Y Perry subrayaba cómo el óleo de Marval lo que planteaba era una reinterpretación muy extraña y muy propia del género de las odaliscas y de toda esta fantasía masculina del harén, porque si nos fijamos en las protagonistas de la obra de Marval, lo que llama la atención es primero el carácter inerte, blanquecino de los cuerpos, esa mirada sin expresión, esos rostros sin expresión. También llama la atención el que no parezcan mujeres orientales, sino contemporáneas de la propia Marval. Es decir, toda una serie de elementos que introducen una sensación de extrañeza, incluso de extrañamiento en el espectador, en la espectadora, que nos alejan y que nos hacen reinterrogarnos o interrogarnos sobre este género del desnudo. Y en ese sentido, Marval lo que hace es coger un género que tiene todo un trasfondo sexista y colonialista y darle la vuelta a través de esas estrategias de extrañamiento, o así al menos lo interpreta Gil Perry.
Valorar la agencia de las mujeres en la historia del arte supone también valorar el papel que han tenido otras agentes de la historia del arte que no han sido las artistas, ¿no? Otras mujeres que a través de otras formas de intervención en el arte y en el sistema del arte han tenido un rol importante en la transformación del sistema artístico, y un ejemplo es el de las coleccionistas y las mecenas, es el del patronazgo o matronazgo, como lo han llamado algunas historiadoras, femenino. El patronazgo, que ha sido una herramienta muy importante para las mujeres, porque en primer lugar ha sido una herramienta a través de las cuales las mujeres gobernantes han podido afirmar su poder, a través del patrocinio, a través del encargo de obras de arte, en particular de autorretratos. Las mujeres gobernantes han recurrido muchas veces a la propaganda artística como una forma de reforzar su posición de poder, una posición de poder que era cuestionada por el hecho de ser mujeres. Y esta es una herramienta que han utilizado muchísimas reinas, regentes a lo largo de la historia, desde Isabel la Católica, Isabela d'Este o Isabel I de Inglaterra, por poner tan solo unos ejemplos. También es muy interesante ver cómo el patrocinio ha sido también para muchas mujeres un vehículo de autoexpresión. Ha sido una forma de poder expresar, ¿no?, lo que sentían, de construir una imagen pública de sí mismas, ¿no? Y un ejemplo muy interesante es el de la fotografía de encargo del siglo XIX, que es un campo que empezó a estudiarse solo hace unas décadas y que fue un campo muy fértil para las mujeres. Nos encontramos con muchos casos, como Alejandra de Alba en España, como Helen Cackwick en Gran Bretaña, que recurrieron al posado fotográfico como una forma de tomar el control de su propia imagen. Es decir, ellas posaban no ya como modelos pasivas, sino como verdaderas autoras, ¿no?, que a través del posado daban rienda suelta a una creatividad que les resultaba muy difícil canalizar a través de las vías de creación artística convencionales. Uno de los casos más fascinantes y quizá más conocidos de esta utilización del posado fotográfico como autoexpresión es el de la llamada condesa de Castiglioni, Virginia Oldoini, que entre el año 56 y el año 94 encargó más de 400 retratos fotográficos al fotógrafo francés Pierre-Louis Persson, ¿no? Y aunque los retratos aparecen firmados por él, en realidad sabemos que la condesa de Castiglioni tuvo un papel absolutamente activo en la creación de estos retratos fotográficos, ¿no? Más que retratos en el sentido convencional del término, podríamos concebirlos como performances muy elaboradas en las que ella recreaba episodios de su propia vida o también representaba personajes mitológicos o ficticios. Todos los elementos de la imagen, la vestimenta, la escenografía, el posado eran cuidadosamente elegidos y en muchas de las imágenes aparecen indicaciones escritas a mano por la propia condesa de Castiglioni, que tenía también la costumbre de retocar con el lápiz o con el pincel muchas de estas imágenes y que además muchas veces las completaba con textos o con relatos
que se referían a su propia vida, pero también a esa vida paralela que ella estaba construyendo a través de estas imágenes, ¿no? Y por tanto, pues muy claramente estas fotografías son un ejemplo de cómo a través del encargo fotográfico, a través de su papel de mecenas, la condesa de Castiglioni se estaba proyectando como creadora, ¿no? Y estaba desafiando el papel que le había sido asignado como mujer de clase alta en el siglo XIX. También es muy interesante a este respecto el lugar de las coleccionistas que también utilizaron muchas veces el coleccionismo como una plataforma para ir más allá de los constreñimientos asociados al sexo al que pertenecían, y que aprovecharon su tarea como coleccionistas incluso para abordar proyectos de carácter político o social. Esta faceta del patrocinio y del coleccionismo evidentemente solo estaba abierta a mujeres de una determinada clase social, de una clase social privilegiada, que eran las que podían permitirse, ¿no?, esta actividad de mecenazgo o de coleccionismo, a través de la cual pues ellas iban construyendo este rol en el espacio público. Voy a citar solo un caso, el de Louisine Elder Habermeyer, que es una coleccionista de la llamada Edad de Oro del coleccionismo, segunda mitad del XIX, primera mitad del XX. Habermeyer era la esposa de un magnate azucarero, de ahí le venía su fortuna. Y ella utilizó esa fortuna para elegir un camino muy diferente al de muchas de sus contemporáneas, muchas de las mujeres de clase alta neoyorquina. Y emprendió esta faceta del coleccionismo, el coleccionismo que para ella desde el principio significó, coleccionar para ella era abrir su propio camino, era labrarse una vida propia, labrarse un camino propio, y abrió también muchas posibilidades, introdujo muchas innovaciones dentro del mundo del arte neoyorquino de la época. Fue, por ejemplo, la coleccionista que se atrevió, o una de las que se atrevió, a introducir el impresionismo en Estados Unidos. Apostó por, además, mujeres artistas impresionistas como, por ejemplo, Mary Cassatt. Y también apostó por artistas de la escuela española, que en aquel momento en Estados Unidos estaban muy poco valorados, ¿no? Ella fue una de las primeras coleccionistas que se atrevió a coleccionar obras del Greco, y de hecho esta obra que está hoy en el Metropolitan de Nueva York fue una adquisición de Habermeyer. Habermeyer, que veía en el Greco y que veía en otros pintores españoles que le interesaban como Goya, parte de esa frescura antiacadémica que ella percibía también en la obra de los impresionistas. Si le atraía a Goya era porque Habermeyer también se sentía muy impresionada por toda la faceta más política de la obra y la vida de Goya, por todo su compromiso político y esa faceta de crítica de la sociedad de su época que tuvo Goya en su momento, porque esto conectaba con las propias aspiraciones de reforma social que tenía Habermeyer, y para ella el coleccionismo fue el trampolín a partir del cual ella emprendió un proceso de politización feminista que le llevó a fundar, junto a otras sufragistas, una de las organizaciones más importantes del sufragismo de principios de siglo en Estados Unidos, que fue el National Women's Party,
y participó, para horror de su familia y de la buena sociedad neoyorquina, participó en muchas manifestaciones feministas, en una de las cuales pues, hizo una especie de performance también vestida como la Estatua de la Libertad. Es decir, que el coleccionismo para ella fue una forma de implicarse en una agenda de lucha política y en particular de lucha feminista que en principio era ajena a lo que le competía como mujer de clase alta, esposa de un magnate, de un industrial, etcétera, etcétera. Bueno, el tercer concepto del que quería hablar es el concepto de diversidad, porque además de esta necesidad de rescatar o de mirar más allá de la categoría mujer artista para incluir a otras agentes del sistema del arte, hay historiadoras y en general teóricas feministas, evidentemente todas estas reflexiones y debates dentro de la historia del arte feminista están íntimamente relacionados con toda una serie de debates que estaban teniendo lugar en el activismo y en la teoría feministas en el mismo momento, no están aislados, ¿no? Y parte de este debate, sobre todo a partir de los años 90, tiene que ver con la idea de cuestionar el sujeto mujer como un único sujeto de la lucha y el conocimiento feministas. En el campo académico, de hecho, a finales de los 80, principios de los 90, empiezan a surgir, al menos en el mundo anglosajón, los llamados Gay and Lesbian Studies, que plantean la idea de introducir en ese cuestionamiento desde el punto de vista del género que estaban haciendo las historiadoras del arte feministas, introducir también una reflexión sobre cómo la cultura visual se había planteado la representación de la homosexualidad y en general de las sexualidades no normativas. En primer lugar, lo que plantearán los Gay and Lesbian Studies es ver cómo se ha ido construyendo esta representación a lo largo de la historia y rescatar toda una serie de obras que, aunque fuera desde los márgenes, habían ido pues mostrando experiencias de vida homosexuales o no normativas desde la Edad Media hasta nuestros días. Experiencias de vida que precisamente por ser clandestinas, ¿no?, por haber permanecido, al menos desde los orígenes del cristianismo, en la clandestinidad, muchas de estas vidas no normativas, habían tenido que expresarse de una forma encriptada muchas veces a través de las historias del arte, ¿no? Eso es lo que plantean los estudiosos de los Gay and Lesbian Studies, como hay que hacer una labor de desencriptar, desentrañar muchos de los mensajes homoeróticos que, según ellos, están contenidos en las obras de muchos artistas del pasado, pero también hay que mirar a los márgenes de la historia del arte, hay que mirar a otros ámbitos de la cultura visual, codificados como baja cultura, que precisamente por el carácter clandestino que han tenido todas estas experiencias no normativas, pues han encontrado en esta cultura de los márgenes un vehículo a través del cual expresarse. Parte de la crítica que los Gay and Lesbian Studies hacían al feminismo hegemónico también fue recogida por la llamada teoría queer,
que emerge en el campo del activismo y posteriormente en el campo académico a principios de los 90, cuando se publican pues, una serie de obras de Teresa de Lauretis, Kosofsky Sedgwick o Judith Butler, que van a considerarse pues, el punto de partida de la denominada teoría queer. La teoría queer que amplía su campo de estudio con respecto a los estudios gays y lésbicos, porque a la teoría queer no le interesa ya solo la experiencia homosexual o no le interesa ya solo el punto de vista de las sexualidades no normativas, sino por lo que van a abogar es por un intento de superar todas las oposiciones binarias, oposiciones entre lo masculino, lo femenino, lo homosexual, heterosexual, naturaleza, cultura, sobre las que se habían construido tradicionalmente categorías como el sexo, el género o la sexualidad. Van a abogar por reivindicar la diversidad sexual y por intentar aprovechar lo que la teoría queer entendía que era el potencial contrahegemónico de esas sexualidades periféricas para cuestionar todo el orden social y político. Y también abogaban, como decía antes, por cuestionar el sujeto mujer como único sujeto o sujeto central de la lucha feminista y en general por rechazar la identidad concebida en términos fijos o en términos esencialistas. Esto en el campo de la historia del arte conllevó ciertos cambios, conllevó cambios que tienen que ver con el objeto de estudio, es decir, qué estudiamos, qué tipo de objetos y de fenómenos estudiamos dentro de la historia del arte, y la teoría queer ha tenido un interés muy claro por rastrear en el arte y la cultura visual un abanico muy extenso de conductas y de prácticas no normativas como el hermafroditismo, como el travestismo, la transexualidad, las prácticas SM, el transgénero, etcétera, etcétera. Pero la teoría queer en la historia del arte supuso también o ha supuesto un cambio en los métodos de estudio, ¿no? Ha supuesto también un cambio metodológico, como lo ha supuesto en general, lo hemos visto, toda la perspectiva feminista. En primer lugar, porque la insistencia que hace la teoría queer en la fluidez identitaria hace que también nos interroguemos sobre la figura del investigador o de la investigadora, ¿no? Esto en realidad ya lo habían hecho las historiadoras feministas cuando habían puesto sobre la mesa lo que hoy llamamos el conocimiento situado, es decir, habían puesto en cuestión todo este mito de la neutralidad o la objetividad científicas, mostrando cómo todo conocimiento se hace desde un lugar, ¿no? Desde una posición, y cómo quizá uno de los primeros puntos de partida de cualquier posicionamiento feminista, es decir, desde dónde estoy hablando, ¿no? Desde qué experiencia y qué lugar, o qué experiencias y qué lugares estoy hablando. Los estudios queer van a llevar pues ese cuestionamiento de la figura de la investigadora hasta un extremo bastante radical, en el sentido de que parten de la imposibilidad de definir esta posición, ni siquiera de poder hablar desde el dónde parto, y de pues la necesidad de abrazar, ¿no?, esta fluidez, ¿no?, esta constante falta de fronteras y de definiciones, que es uno de los signos o de las señas de identidad de la teoría queer. En este sentido, claro, la teoría queer también ha puesto parte
de una cierta desconfianza hacia la propia noción de disciplina, no solo la disciplina de la historia del arte, sino las disciplinas en términos generales, apostando muchas veces por una o por una antidisciplinariedad, o incluso podríamos decir por una irreverencia antidisciplinaria como un método de trabajo. Y, por tanto, más que hablar de una historia del arte queer, a las historiadoras del arte que incorporan las perspectivas queer, les gusta hablar de queerizar la historia del arte, ¿no? Que es una traducción del inglés Queering Art History, ¿no? Igual que Griselda Pollock hablaba de hacer intervenciones feministas en la historia del arte, los historiadoras del arte e historiadores que parten de una perspectiva queer hablan de queerizar la historia del arte, queerizar el museo, y queerizar quiere decir también plantearse el propio concepto de disciplina, plantearse los requerimientos de rigor, de claridad, es decir, abrazar todo lo que serían esas contingencias, ¿no? Y esa fluidez queer. Bien, esta propia dificultad que he tenido yo a la hora de traducir al castellano, queerizar la historia del arte, nos lleva al último concepto que quería tratar hoy aquí, porque no quiero pasarme mucho de tiempo, que es el concepto de descentramiento, que es también un tema que ha ocupado a las historiadoras del arte feministas, sobre todo en los últimos años, porque es evidente que la perspectiva feminista en la historia del arte ha tenido tradicionalmente o desde los años 70 un sesgo muy anglocéntrico, ¿no? Un sesgo muy anglocéntrico del que yo misma he participado cuando he tomado a Linda Nochlin como punto de partida de esta charla, ¿no? Y habría que preguntarse qué supone otorgarle al texto de Nochlin ese estatuto fundacional y qué voces me estoy dejando fuera, nos estamos dejando fuera cuando partimos o nos circunscribimos muchas veces a estas perspectivas anglosajonas. Ya en los años 60-70, es decir, en la segunda ola, muchas feministas negras estaban poniendo en cuestión o habían puesto en cuestión la centralidad discursiva de las mujeres blancas en la elaboración de la teoría y la historia del arte feministas. Y en el campo de la historia del arte esto supuso una llamada de atención acerca de cómo se habían construido los estereotipos y las miradas sobre la mujer negra en la historia del arte pues a lo largo de su recorrido, pero también en la necesidad de poner en valor la creatividad no reconocida de las mujeres afrodescendientes a lo largo de la historia. Y a esta disidencia de las feministas negras se fue sumando en los años 80 y 90 pues toda una serie de cuestionamientos provenientes de lo que podríamos llamar identidades fronterizas, mujeres chicanas, mujeres poscoloniales, etcétera. Cuestionamientos desde los que algunas teóricas como Anzaldúa o Lugonis han señalado cómo habría que sumar al vector de la opresión de género otros vectores de opresión, como serían la clase, la raza, la etnia, la orientación sexual, es decir, cómo desde un punto de vista feminista era muy importante tener lo que ahora llamamos una perspectiva interseccional, ¿no? Que examinase cómo se entrecruzan todas estas opresiones en un momento, en un lugar y en un cuerpo dado, ¿no?
Evidentemente, todas estas reflexiones tienen mucho que ver también con la teoría poscolonial y decolonial que se estaba desarrollando en ese momento, que pone el acento sobre el papel de las imágenes en los procesos de colonización y también cómo los modelos coloniales se asientan, no terminan con la descolonización, sino que se asientan sobre unos modelos cognitivos muy antiguos que jerarquizan a las poblaciones del planeta, por ejemplo, a partir del concepto de raza, ¿no? Y cómo todo este contexto histórico también es importante tenerlo en cuenta a la hora de plantearnos el lugar de las mujeres en la historia y en las historias del arte. Y quería poner el ejemplo para abordar esta cuestión de las artistas brasileñas, las artistas del modernismo, de la vanguardia brasileña, que es un asunto que analiza, entre otras, la historiadora del arte brasileña Ana Paula Cavalcanti, en este artículo que reproduzco aquí. Cavalcanti, que estudia a las artistas de la vanguardia brasileñas que viajan a París, como muchas artistas de la época viajan a París para formarse y entrar en contacto con la vanguardia parisina. Y ella sostiene que para entender la posición de estas mujeres, para entender, por ejemplo, la posición de Tarsila do Amaral, no solo hay que tener en cuenta su situación como mujer, sino también hay que tener en cuenta su situación como extranjera en ese escenario de la vida vanguardista de París. Porque Cavalcanti y otras estudiosas de la vanguardia lo que cuestionan es esa imagen mítica de París como una ciudad de acogida, como una ciudad abierta en la que podían refugiarse sin problema todos los artistas de vanguardia, sino que ella muestra cómo los discursos de la vanguardia francesa estaban atravesados no solo por toda una serie de sesgos patriarcales, sino también por toda una serie de sesgos raciales y nacionalistas que hacía que la posición de las mujeres extranjeras, y más si eran racializadas, como Tarsila do Amaral, fuese una posición doble o triplemente problemática, ¿no? Un ejemplo interesante es el de Tarsila. Tarsila, que cuando llega a París se inscribe en la famosa Academia Julian, donde empieza a hacer obras pues, en un estilo más o menos postimpresionista, como estaban haciendo pues, otros artistas de vanguardia en ese momento. Pero en un momento dado deja la Académie Julian, se vuelve o se hace alumna de Fernand Léger y a partir de ahí da un giro en su obra, un giro que se manifiesta en este cuadro del año 23, La Negra, que es considerado habitualmente como una obra pionera del modernismo brasileño. Y es interesante ver cómo en una carta que ella dirige a su familia reconoce cómo este giro hacia podríamos decir, una pintura más indigenista que ella da en el año 23 tiene mucho que ver con lo que estaba de moda en las vanguardias europeas en ese momento. Leo simplemente un fragmento de la carta. Dice: me siento cada vez más brasileña, quiero ser la pintora de mi país. En arte quiero ser la campesina de San Bernardo, que juega con una muñeca de paja, como en el cuadro que estoy pintando aquí en este momento. No penséis que esa tendencia está mal vista aquí, todo lo contrario. Lo que quieren es que cada uno aporte la contribución de su propio país. De ahí el éxito de los ballets rusos, de las estampas japonesas y de la música negra. París está harto del arte parisino, ¿no? Y por tanto nos encontramos con una paradoja, como decía antes, que a mí me parece interesante, que es que el hecho
de que do Amaral desarrolle un interés por crear un arte nacional brasileño estaba motivada en parte por la fascinación que los artistas de vanguardia europeos tenían por lo que entendían como culturas primitivas o exóticas y cómo de alguna forma Tarsila do Amaral estaba mirándose a sí misma a través de los ojos del otro. Lo interesante es que al mismo tiempo que hacía esto, también estaba produciendo una imagen muy calculada de sí misma, estaba construyendo su imagen pública a través de una serie de autorretratos, una imagen pública en el que ella proyectaba una versión de sí misma muy diferente de ese indigenismo brasileño que estaba poniendo en práctica en La Negra, ¿no? Como vemos en estas imágenes, Tarsila do Amaral se retrataba como una mujer moderna, como una mujer a la moda, y no es extraño, por ejemplo, que en ese autorretrato con abrigo rojo elija una prenda, un abrigo de Paul Poiret, que era el modisto de moda en el París elegante de aquella época, ¿no? Y ella aprovecha todo ese capital simbólico para autorretratarse y para proyectar una imagen de sí misma como artista europea, incluso como artista blanca, ¿no? Como artista asimilable, ¿no? A otras artistas europeas que estaban trabajando en el París de esa época. Por tanto, es un caso interesante de cómo ella desarrolla una doble estrategia para ser aceptada como mujer y como extranjera en el París de la vanguardia, ¿no? Por una parte, todo ese discurso exotizante que responde a las expectativas del público europeo. Por otra parte, presentarse con esa máscara de mujer europea para ser aceptada como una más en los círculos de la vanguardia. Bueno, pues con esto quiero terminar ya. Evidentemente, como decía, me he dejado muchísimas cosas, debates y problemas en el tintero que espero que si tenemos un poquito de tiempo para hacer preguntas podamos tratar, pero lo que he intentado es a través de estos 4 conceptos poner sobre la mesa algunos de los debates que han planteado las historiadoras del arte feministas, que son debates que de hecho no están para nada cerrados, son debates que en cada jornada, en cada congreso de esos a los que aludía Lluïsa en su presentación, nos volvemos a plantear de alguna forma y volvemos a proponer preguntas que además, o respuestas, mejor dicho, que además nunca están tampoco cerradas. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Patricia, por esta revisión, como decías tú, de muchos temas de los que hemos estado hablando desde hace mínimo o ya más de 50 años. Y yo, nada, una cosa muy directa. Ahora acabamos de visitar el Museo de l'Empordà, la nueva presentación de la colección, y claro, en este caso podríamos decir que sí, pero yo quería preguntarte tú cómo ves o si crees que, o hasta qué punto te parece que estas intervenciones feministas, que yo diría que a nivel de discurso en la universidad ya podemos decir que ha ido calando, aún no del todo, pero ha ido calando poco a poco y vamos incorporando de muchas maneras. Pero, ¿cómo lo ves tú a nivel de los museos en general y en nuestro país en particular? Ya digo que aquí tenemos un ejemplo muy concreto,
Pero, ¿qué te parece a ti? Si hasta qué punto. Lo digo los museos porque son como un espacio muy público, ¿no? Algunos de estos debates se quedan en un ámbito más teórico, más universitario, pero bueno, siempre decimos que es como la investigación básica que después tiene que aplicarse, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú a nivel de exposiciones, pero sobre todo a nivel de colecciones, ¿no? ¿Hasta qué punto te parece que... ¿En qué punto estamos? Bueno, es difícil dar una sola respuesta a esa pregunta porque creo que varía mucho según los museos y hay un amplio rango en ese sentido de propuestas más o menos acertadas, ¿no? Precisamente en esa exposición que tú planteabas o que tú recordabas al principio de genealogías feministas, en el catálogo había un texto de Olga Fernández que estudiaba cómo también paradójicamente los museos que más activamente habían hecho por introducir las metodologías feministas eran los museos situados en lo que normalmente llamamos las periferias, ¿no? Y cómo las exposiciones feministas más influyentes, al menos en un inicio en nuestro país, no se habían hecho ni en Madrid ni en Barcelona, sino que se habían hecho pues, en lugares aparentemente más remotos, como León o como muchos otros, ¿no? Y yo creo que eso en determinada medida sigue siendo válido, ¿no? No sé si porque precisamente las periferias también nos dan una cierta, o dan, yo no estoy precisamente en una periferia, pero dan una cierta libertad paradójica, ¿no? De poder quizá tomarse unas ciertas licencias que no puedes hacer cuando estás bajo el escrutinio de la lupa o por otras razones, pero sigo creyendo que los museos más innovadores en ese sentido pues no son el Museo del Prado, no son el Museo Reina Sofía, no son el MACBA, por nombrar unos cuantos muy conocidos, ¿no? Y que a veces en museos más pequeños nos encontramos apuestas más radicales y más valientes. Dicho esto, pues bueno, los museos, incluso estos grandes museos, han hecho un esfuerzo con más o menos convicción, ¿no? Un esfuerzo que a veces yo creo que ha venido un poco por casualidad, ¿no? Por ejemplo, el Museo del Prado hizo su primera monográfica sobre una mujer artista, que fue Clara Peters, si no recuerdo mal, en el 2016, es decir, hace 10 años, antes de ayer, ¿no? Y pues lo hicieron, pues, y esto lo sé, pues un poco pues por probar, vamos a probar esto, ¿no? ¿Y cuál fue la enorme sorpresa del director y el conservador que impulsó esa exposición cuando fue un éxito absolutamente apabullante de público? Y dijeron, ah, mira, si esto de las mujeres resulta que al público le interesan, ¿no? Pues vamos a hacer más. Y entonces empezaron a hacer más, ¿no? Luego pues han ido intentando introducir en la colección algunos guiños, algunos recorridos, pero la verdad es que en mi opinión suelen ser siempre, vamos a decirlo, como añadidos a la colección, ¿no? Vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer un vídeo, vamos a hacer una cápsula, ¿no? No creo que en ningún caso le hayan dado la vuelta a la colección desde un punto de vista feminista, pero tampoco lo han hecho muchos de los museos de arte contemporáneo más importantes de este país, ¿no? Sí que hacen un esfuerzo por comprar más obras de mujeres artistas, ¿no? A veces yo creo que utilizándolo un poquito como una coartada, pues tengo un tanto por ciento de mujeres, etcétera, ¿no?
pero tampoco necesariamente se replantean de arriba abajo pues, sus archivos, sus colecciones y todo lo que son las narraciones museológicas, ¿no? También, yo no sé, en otros países, no conozco también la realidad de los museos en otros lugares. En España hay que decir que los museos siguen siendo instituciones muy personalistas. Entonces depende muchas veces de la voluntad de la persona que esté al frente de la institución. Las personas pues a veces vienen y van y por eso pues hay instituciones como fue el caso de Montehermoso que en un momento dado están muy comprometidas con una agenda feminista y luego desaparecen del mapa, ¿no? O hay directores, a veces directoras que también están muy comprometidas en un momento dado, pero su mandato pasa y eso pasa, ¿no? Y pues así esa es la respuesta en términos generales que te puedo dar. Luego habría que ver caso por caso, etcétera, claro. Yo no sé si tú, Eduard, quieres añadir algo por alusiones sobre el tema, es decir, cómo vosotros precisamente aquí habéis hecho una apuesta también bastante arriesgada, creo yo, en ese sentido, ¿no? Sí, sobre todo ha sido a nivel de relato y que incluye muchos otros relatos, ¿no? Sobre todo con una mirada puesta a lo que es la diversidad entendida en general, ¿no? Que era lo que nos pidió el público al que consultamos para crear todos los contenidos del museo, ¿no? Diversidad sexual y de género, diversidad cultural, diversidad de orígenes, diversidad entendida pues, desde muchos puntos de vista, ¿no? Lo estamos haciendo también con los programas públicos, lo estamos haciendo también con las exposiciones temporales y tenemos esa mirada que dices que forma parte del plan director de la institución, ¿no? Y como dices, pues sí que es verdad que los liderazgos en las instituciones pues son esto, ¿no? Que van y vienen y a veces pues hay unas políticas que se desarrollan con una dirección y luego pues llega a otra dirección y tiene otro punto de vista para desarrollar otras políticas, ¿no? Todas válidas desde mi punto de vista o unas más válidas desde según donde te mires, ¿no? Pero bueno, todos son propuestas. No sé. Lo dejamos aquí, pues. ¿Sí? ¿Queréis añadir algo más? Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias.